Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror, la historia de hoy, el cuadro que pintó él solo. Hola y bienvenidos de nuevo al Portal del Pavor. El lugar donde la penumbra murmura tu nombre, y cada relato es un clavo más en el ataúd de vuestra serenidad. Si esta es vuestra primera incursión en nuestros sombríos pasillos, suscribíos y activad la campana, porque ciertas puertas, una vez entornadas, jamás se cierran del todo en la mente. Hoy desenterraremos una crónica sobre arte, obsesión y un espanto que se plasma a sí mismo con la más pura desesperación. La crónica de un lienzo que no solo observaba, sino que reescribía la existencia. Siempre fui un coleccionista de lo singular, un buscador de reliquias con pasados no revelados, susurros de existencias turbulentas. Mis propios intentos en la pintura eran anémicos. Carecían de esa cualidad visceral, de esa alma oscura que yo tanto admiraba en secreto. Quizás era falta de aptitud, o tal vez, como un crítico señaló una vez con crueldad, ausencia de haber contemplado el abismo de verdad. Aquel otoño, sumido en un estancamiento creativo que se prolongaba durante meses, decidí que necesitaba un revulsivo, algo que sacudiera mi apatía. Fue entonces cuando un prospecto amarillento, casi deshaciéndose al tacto, encontrado en el fondo de un cajón de un viejo escritorio que compré en el Rastro madrileño, llegó a mis manos, como guiado por una influencia invisible. Anunciaba subasta de artefactos olvidados, piezas rescatadas de antiguos manicomios desmantelados, hospicios incendiados y orfanatos clausurados en la España profunda. Arte prohibido, herencias siniestras. La invitación era ineludible. Una promesa de hallar lo extraordinario entre lo decrépito. La subasta tenía lugar en una casona vetusta, en algún rincón olvidado de la Sierra de Guadarrama, un lugar que el tiempo y la cordura parecían haber abandonado. La estructura crujía bajo el peso de su propia ruina. El aire era una mezcla hedionda de moho, madera podrida y un sutil, casi imperceptible, efluvio metálico que me recordaba vagamente a sangre reseca. Las luces, escasas y mortecinas, parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes que transformaban objetos cotidianos en apariciones grotescas. Muñecas de porcelana con cuencas vacías parecían seguir cada movimiento. Espejos deslucidos reflejaban distorsiones enfermizas. Grimorios encuadernados en piel desconocida exhibían caligrafías que revolvían el estómago. Y entonces, apartado en un rincón, cubierto por un pesado terciopelo negro, lo vi, o mejor dicho, sentí su presencia antes incluso de que fuera desvelado. El subastador, un individuo delgado con ojos que parecían haber presenciado demasiadas atrocidades, retiró la tela con un ademán teatral. Un suspiro colectivo, casi un ahogo de incomodidad, recorrió el salón mal iluminado. Era un lienzo en blanco, inmaculado, pero había una tensión en él, una hondura en aquel vacío que contradecía su aparente simplicidad. El marco, de madera oscura y maciza, estaba tallado con símbolos que no reconocí, pero que evocaban una sensación de ritual antiguo y profano. Este ejemplar peculiar, comenzó el subastador, su voz un rasguido áspero, fue recuperado de los escombros del orfanato de las ánimas negras, demolido en los años 70 tras sucesos lamentables, hallado emparedado, como si alguien quisiera sellar su existencia. Nadie sabe quién lo pintó, ni qué. Dicen que siempre regresa, no importa cuántas veces intenten deshacerse de él. Los anteriores poseedores, bueno, digamos que sus historias concluyeron abruptamente. Un silencio denso se instaló. Nadie osaba pujar. El vacío del lienzo parecía absorber la propia luz del ambiente. Pero yo sentí una atracción malsana. Aquel lienzo en blanco no estaba vacío. Estaba expectante, como si me llamara, prometiendo llenar el hueco de mi propio arte, de mi propia alma. Alcé la mano, el gesto casi involuntario.
Me lo adjudiqué por una suma irrisoria. Al recoger la pieza, un empleado de la casa de subastas, un anciano con el rostro surcado de preocupación, me aferró el brazo. Sus ojos se encontraron con los míos, inyectados y suplicantes. «Cuidado, muchacho», siseó, su aliento con olor a polvo y pavor. «Si empieza a pintar solo, no mire atrás, jamás. Mire, atrás». Reí, una risa nerviosa que sonó falsa incluso para mí. Publicidad macabra, pensé, intentando convencerme. Al llegar a mi estudio en el barrio de Malasaña, desembalé el cuadro con una mezcla de excitación y aprensión. Lo colgué en la pared principal, donde la luz de la luna solía entrar. El silencio de la estancia, antes mi refugio, se tornó denso, cargado. El lienzo en blanco dominaba el espacio, un vacío que parecía observar, juzgar. Me senté ante él, esperando, sin saber exactamente qué. Y juro por lo más sagrado y lo más profano, incluso allí, estático y vacío, el cuadro parecía vibrar. Una pulsación sutil, como un corazón adormecido bajo la superficie. Desperté sobresaltado, el reloj marcando las 03:07 de la madrugada. No hubo ruido, ninguna pesadilla específica que pudiera nombrar. Era una presión en el aire, una sensación palpable de ser vigilado. El estudio estaba envuelto en la penumbra, pero mis ojos fueron inmediatamente atraídos hacia el cuadro. Y fue entonces cuando la sangre se me heló en las venas. Ya no estaba en blanco. En el centro del lienzo, una mancha informe, un borrón rudimentario, como el primer trazo vacilante de un artista inseguro. Pero el color, el color era inconfundible. Un rojo oscuro, casi negro en los bordes, que incluso a la luz tenue de la luna, tenía el brillo húmedo y pegajoso de sangre. Parecía fresca, viva. Una gota solitaria escurría lentamente por el lienzo, como una lágrima carmesí. Me levanté de un salto, el corazón martilleando contra las costillas. Encendí la luz, la claridad repentina casi dolorosa. Me aproximé, trémulo. Con la yema del dedo, toqué la sustancia. Era espesa, viscosa, el olor acre a óxido y algo más. Algo vagamente orgánico, invadió mis fosas nasales. No era pintura, definitivamente no era pintura. Registré el estudio presa del pánico. Pinceles, limpios, secos. Tubos de pintura, cerrados, intactos. Ventanas, cerradas con llave. La puerta, cerrada por dentro. Estaba solo, completamente solo. Me quedé allí, paralizado, contemplando el lienzo manchado. Y tuve la terrible certeza de que él me contemplaba a mí. ¿Qué demonios había traído a mi casa? La noche siguiente, la curiosidad morbosa superó al miedo. Improvisé un lecho en el sofá del estudio. No pegaría ojo. Necesitaba ser testigo. Alrededor de las 02:47 de la madrugada, un sonido bajo, casi inaudible, me sacó de un duermevela tenso. Un crujido sutil, como madera vieja contrayéndose, pero venía del cuadro, seguido por un chasquido suave, como si el propio lienzo estuviera ajustándose, respirando. Encendí la linterna del móvil, el haz tembloroso barriendo la oscuridad. La pintura había progresado, la mancha ahora tomaba forma. Un pasillo largo y oscuro, con azulejos mugrientos y agrietados cubriendo las paredes. Al fondo, una puerta entreabierta, invitando a una oscuridad aún más profunda. Y en el centro de la perspectiva, una pequeña figura infantil, de espaldas, pareciendo contemplar aquel pasadizo siniestro. La atmósfera de la pintura era opresiva, cargada de una tristeza antigua y de un miedo palpable. Intenté limpiar. Agua, jabón, disolventes cada vez más potentes. La mancha, la pintura, no cedía. Era como si la imagen estuviera impregnada en las fibras más profundas del lienzo. Un tatuaje en el alma del tejido. Raspé con una espátula, la frustración transformándose en desesperación. Nada. Era como intentar borrar un recuerdo grabado a fuego. En los días que siguieron, cada madrugada, la escena en el cuadro se volvía más detallada, más horripilante. Hileras de camas de hierro oxidadas surgían en el pasillo pintado, juguetes rotos, una muñeca sin un ojo, un caballito de madera con la cabeza colgando, se esparcían por el suelo.
Pequeñas manos fantasmagóricas parecían presionar cristales sucios, invisibles en la pintura, pero sentidos. Y siempre, en el fondo, casi mezclándose con las sombras, una figura alta y encapuchada, inmóvil, observando a los niños espectrales. De espaldas, siempre de espaldas. Comencé a documentar. Fotografías, bocetos, anotaciones frenéticas. Mi cordura se desvanecía con cada nuevo detalle que el cuadro paría. El olor a óxido y moho ahora parecía impregnar el estudio permanentemente. Apenas dormía, apenas comía. Estaba obsesionado, aprisionado por el lienzo maldito. Tardé en aceptar lo que mis ojos veían, lo que mi mente se negaba a procesar. Quizás fuera el miedo, o un intento desesperado de autoconservación. Pero una noche particularmente gélida, mientras observaba la pintura roja escurrir y formar otro detalle macabro, un escalofrío de reconocimiento recorrió mi espina dorsal, tan frío que me robó el aliento. Yo conocía aquel pasillo. No era un escenario genérico de horror salido de la mente de un artista perturbado. Era real. Era el pasillo de mi propia casa, incluso con las distorsiones sombrías, los ángulos imposibles. Los detalles eran inconfundibles. El patrón específico de los azulejos cerca de la puerta del baño, la pequeña grieta en el espejo antiguo del pasillo que siempre posponía arreglar, incluso la alfombra desvaída que heredé de mi abuela. Todo estaba allí, pintado con una precisión enfermiza, bañado en aquella luz siniestra y en aquel color de sangre. El cuadro no estaba solo pintando escenas de un orfanato embrujado. Estaba invadiendo mi realidad, mi santuario. Estaba pintando mi casa. Aquella misma madrugada, la pequeña figura infantil en el cuadro, que siempre había estado de espaldas, comenzó a moverse. Lenta, terriblemente. Giró el rostro en mi dirección. Su rostro estaba borroso, como una fotografía movida, los rasgos indistintos, pero los ojos, incluso sin forma definida, sentí su mirada fija en mí. Una mirada vacía, pero cargada de una tristeza ancestral y una acusación silenciosa. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. El cuadro ahora exhibía otra estancia, mi dormitorio, y en él, pintado con trazos lentos, casi vacilantes, como si saboreara el momento, estaba yo, tumbado en mi cama, adormecido, vulnerable. La fidelidad era aterradora, la forma en que mi brazo caía fuera de la cama, el pliegue específico en el edredón. El cuadro me observaba dormir, y después se pintaba. El pánico me engulló. Era una violación profunda, íntima. Cubrí el cuadro con la sábana más gruesa que encontré. Cerré con llave la puerta del estudio. Empujé una cómoda contra ella. Pero alrededor de las 3 de la mañana, los sonidos comenzaron. Arañazos suaves, insistentes, provenientes de dentro de la estancia, como uñas raspando madera, como algo desesperado por salir. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El olor a pintura fresca y óxido, ahora más intenso, nauseabundo, se infiltró por debajo de la puerta. Con las manos trémulas, quité el seguro y abrí la puerta. La sábana yacía en el suelo, como una piel descartada, y el cuadro, el cuadro, mostraba una nueva escena, la sala de estar, exactamente como estaba en aquel instante, con la puerta del estudio abierta, y yo parado en el umbral, mirando horrorizado el lienzo, y detrás de mi figura pintada, una sombra, alta, encapuchada, la misma figura que atormentaba a los niños en el orfanato. Me giré bruscamente, el corazón en la garganta. Nada. La sala estaba vacía, pero la sensación de una presencia gélida persistía. Un peso en los hombros, un susurro inaudible rozando mi oreja, el frío en la nuca que no se iba. Pasé el día siguiente en un frenesí de investigación. El orfanato de las ánimas negras. Necesitaba saber. Encontré recortes de periódicos antiguos en la Hemeroteca Nacional, digitalizados, informes fragmentados. Un incendio devastador en 1972. Decenas de niños desaparecidos, presumiblemente muertos, aunque muchos cuerpos nunca fueron encontrados. Un ala entera del edificio que, según testigos de la época, simplemente se derrumbó de forma inexplicable
antes incluso de que las llamas la alcanzaran, y menciones vagas, casi supersticiosas, a una pintura que mostraba lo que no debía ser visto, que capturaba almas, que predijo la tragedia. El cuadro estaba vivo, recordaba, veía, y lo peor de todo, comencé a sospechar que no solo registraba el pasado o el presente, estaba pintando el futuro. A la mañana siguiente, la pintura había cambiado drásticamente. No era más una estancia de la casa, era el estudio, el mismo donde yo estaba. Y no había sombras, ni niños, solo yo, desplomado en el suelo, los ojos arrancados, reemplazados por cuencas oscuras y vacías, el rostro manchado de aquel rojo terrible, y, encima de mi cuerpo pintado, colgado en la pared, el mismo cuadro, en blanco nuevamente, como si el ciclo estuviera completo, listo para recomenzar. Era una advertencia, una profecía, mi sentencia de muerte. El sueño se convirtió en un enemigo. Cerrar los ojos era arriesgarse a despertar y encontrar mi muerte pintada con más detalles. Instalé cámaras. Las grabaciones invariablemente se congelaban a las 02:47 de la madrugada, y cuando se reanudaban, minutos después, la pintura estaba actualizada. La nueva escena horripilante completa, como si el tiempo se detuviera solo para que el artista macabro hiciera su trabajo. En una de esas noches de vigilia torturante, oí un llanto infantil, bajo, rasposo, viniendo de dentro del estudio. Imposible. Yo vivía solo, pero el sonido era innegable. Vacilante, abrí la puerta. El cuadro era diferente. El niño pintado, ahora de frente, tenía la boca grotescamente cosida, y los ojos eran agujeros negros y vacíos, pero en sus pequeñas manos sostenía un pincel manchado de rojo, y detrás de él, una pared de piedra húmeda, con una puerta de madera podrida. Era el sótano de mi casa, un lugar que siempre había evitado instintivamente. Desde que me mudé, sentía una repulsión inexplicable emanando de allí. La puerta estaba cerrada con cadenas gruesas y oxidadas, como si el propietario anterior hubiera intentado sellar algo terrible allí dentro. Nunca lo había cuestionado. Hasta ahora, el cuadro señalaba hacia allí, y yo sabía, con una certeza gélida, que necesitaba descubrir qué había en aquel sótano, antes de que pintara mi fin definitivo. Descendí las escaleras crujientes, la linterna temblando en mi mano. Cada peldaño parecía una advertencia. La puerta del sótano estaba sellada con 3 candados antiguos. Tardé casi 1 hora en romperlos, el sonido del metal partiéndose resonando como un sacrilegio. Cuando finalmente empujé la puerta pesada, un hedor me golpeó como un puñetazo. Moho, podredumbre, tierra húmeda y aquel mismo olor metálico, ahora insoportablemente fuerte. La luz de la linterna danzaba, revelando un espacio pequeño y claustrofóbico. Las paredes de piedra estaban cubiertas de garabatos infantiles, hechos con carbón o algo oscuro. Pasillos, sombras, niños de ojos vacíos, y el cuadro, siempre el cuadro, presente en cada dibujo tosco. En la pared opuesta, una inscripción, casi borrada por el tiempo y la humedad, pero aún legible bajo la luz trémula. Lo que se pinta debe ser vivido. Lo que se vive será olvidado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era solo una maldición, era un ciclo. Alguien, o muchos alguienes, ya habían pasado por esto. Y entonces, en el rincón más oscuro del sótano, mi haz de luz encontró otro cuadro, una copia exacta del que estaba en mi estudio. Mismo marco, mismo lienzo, pero en este, la pintura estaba adelantada. En ella, mi cuerpo yacía en el suelo de piedra del sótano, boca abajo, la cabeza girada hacia un lado, los ojos vacíos, la boca cosida. Era mi fin, allí, pero aún no había sucedido. Era un lienzo esperando su última pincelada de realidad. Corrí, tropecé escaleras arriba, el pánico cegándome. Necesitaba destruir el original, el del estudio. Quemar, despedazar, borrar su existencia. Cogí un bidón de gasolina del trastero, cerillas. Volví al estudio como un loco. Rocié el líquido sobre el lienzo
las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bidón. El fuerte olor a gasolina se mezcló con el olor a óxido. Encendí la cerilla. Por un instante, vacilé. El cuadro en la pared ya era diferente. La pintura ahora mostraba el estudio en llamas. Yo, allí mismo, con el brazo levantado, la cerilla encendida, y detrás de mí, en la pintura, la silueta encapuchada, mayor, más definida, casi sonriendo. Cuando la llama tocó el lienzo empapado, el cuadro no ardió. La gasolina ardió alrededor, pero el lienzo permaneció intacto. En lugar de eso, el humo que se elevó de la combustión pareció condensarse, tomar forma, y de él surgió el niño, el mismo del cuadro, con los ojos vacíos y la boca cocida. Extendió una manita translúcida, sosteniendo su pincel macabro, y gritó mi nombre, un grito silencioso que resonó solo en mi alma, antes de disiparse en el humo. El fuego se extinguió solo, súbitamente, como si fuera absorbido por el propio lienzo, sin cenizas de la pintura, sin marcas de quemadura en el tejido, y el cuadro estaba ileso, perfecto, y en blanco, completamente en blanco, como si hubiera absorbido el fuego, el intento de destrucción, y mi última esperanza. A la mañana siguiente, desperté en el suelo del estudio. La pared donde el cuadro había estado colgado estaba desnuda. El vacío allí era más opresor que su presencia. Busqué por toda la casa, en el sótano, en cada rincón oscuro. Había desaparecido, desvanecido como una pesadilla al amanecer. Intenté llamar a amigos, a la policía, al subastador. Nadie parecía recordar el cuadro, o incluso a mí con claridad. Mi existencia comenzaba a borrarse, como pintura vieja desvaneciéndose. La sensación de ser observado, sin embargo, nunca había sido tan intensa. Cada sombra parecía retorcerse, cada reflejo mostraba un atisbo de ojos vacíos. Semanas después, movido por un impulso desesperado, comencé a rastrear portales de subastas de arte oscuro, anticuarios en línea. Algo me decía que no desaparecería para siempre, y allí estaba, anunciado en una pequeña subasta en alguna ciudad costera del norte. La foto mostraba el marco de madera negra, inconfundible. Y el lienzo exhibía una pintura fresca, vibrante, terriblemente detallada. En su centro, mi rostro, desplomado en el suelo del sótano, ojos arrancados, boca cocida, un grito silencioso congelado para la eternidad en aquella pintura que parecía sangre. Los comentarios debajo del anuncio eran susurros digitales de espanto. Siempre reaparece. Elige a su próxima víctima. El ciclo nunca termina. Cuidado con los lienzos en blanco. Sentí mi nombre, mi historia, mi propia identidad desvaneciéndose, siendo reemplazada por la imagen pintada. Me estaba convirtiendo solo en otra historia de fantasmas, otra advertencia. Pero aún existo, de alguna forma, atrapado entre lo que fue pintado y lo que será olvidado. Y el cuadro está ahí fuera, esperando al próximo. Dicen que surge silenciosamente, en un rincón polvoriento de un anticuario, en un lote olvidado de una subasta, o incluso abandonado en un callejón oscuro. Siempre igual, un marco de madera negra, gastado por el tiempo, y un lienzo en blanco, puro, tentador. Pero basta una noche. A la mañana siguiente, la pintura fresca comienza a revelar el rostro del nuevo dueño, como si el cuadro supiera quién eres, dónde vives, y qué es lo que más te aterroriza. La imagen comienza sutil, un destello en el rabillo del ojo, una estancia familiar con una sombra de más, un detalle perturbador en un reflejo. Pero, a medida que pasan las noches, el retrato se ahonda, gana capas, textura, y los gritos silenciosos de las víctimas anteriores. Y siempre, siempre, termina de la misma manera. Ojos arrancados, boca cocida, un cuerpo inerte, pintado con el más puro terror líquido. Algunos intentan destruirlo, otros lo esconden. Hay quien huye, cambia de nombre, intenta borrar su pasado. Pero es inútil, porque el cuadro no pertenece a nadie. Nosotros le pertenecemos a él. Así que, la próxima vez que os topéis con un lienzo en blanco en algún lugar olvidado, pensadlo dos
3, 4 veces antes de llevarlo a casa. Puede parecer vacío, una promesa de potencial artístico. Puede incluso fascinaros, pero mirad bien de cerca, muy de cerca. Quizás, en la textura de la pintura aún húmeda, casi imperceptible, veáis el inicio de algo, una silueta, una casa que os resulta extrañamente familiar. O peor, el esbozo de vuestro propio rostro, comenzando a ser pintado. Y os preguntaréis, ¿quién sostiene el pincel? Esto ha sido el portal del pavor. Si esta historia ha perturbado vuestros nervios, si habéis sentido el escalofrío de lo desconocido, suscribíos a nuestro canal y activad las notificaciones. Nunca se sabe cuándo la próxima pesadilla vendrá a llamar a vuestra puerta. Y si tenéis una historia, un relato que atormenta vuestras noches, enviádnoslo. Quién sabe, quizás vuestra experiencia se convierta en el próximo cuento que resuene por estos corredores sombríos. Recordad, en el portal del pavor, el miedo siempre es bienvenido. Y la oscuridad tiene muchas historias que contar. Hasta la próxima, si es que hay una próxima para vosotros.